Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Bienvenido a un nuevo episodio de A Corazón Abierto. Me da gusto, me da alegría saber que estás aquí conmigo una vez más. Si eres nuevo, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, seas totalmente bienvenido. Siéntete aquí como en casa, como en familia. Este es un lugar seguro, este es un espacio vulnerable, donde todos venimos aquí tal y como somos, tal y como estamos. Es cierto, somos humanos, así como Jesús también era humano y también fue probado en todo, dice la palabra. Jesús fue humano y fue probado en todo, pero salió victorioso de todo eso, y es Jesús el que nos enseña a ser humanos. Es Jesús el que nos enseña a vivir en esta vida. Es Jesús el que nos enseña que esta vida, aunque es complicada, aunque es difícil, aunque trae sus golpes, aunque trae sus problemas, la palabra del Señor dice una cosa: que con Cristo somos más que vencedores. No a través de nosotros, no a través de nuestras fuerzas, no, es a través de las fuerzas de Cristo. Es por eso que hoy está un invitado muy especial en este set. Vamos a tocar un tema para mí muy humano, muy real. La verdad es muy real, y si te sientes identificado con él, mi corazón, mi oración es que Dios pueda libertar tu vida cuando termines de escuchar este podcast, que puedas sentir la esperanza y la gracia de Cristo que se derrama en tu corazón. Y yo no sé tú, pero creo que todos los seres, bueno, no todos, pero la mayoría de los seres humanos lidiamos con adicciones, con debilidades. Para unos es una cosa, para otros es otra cosa. Pero todos los seres humanos tenemos tendencias que nos destruyen. Para algunos es la mentira, para otros es el alcohol, para otros es tal vez ver contenido explícito. No sé cuál sea tu debilidad, no sé cuál sea tu adicción, no sé cuál sea la piedra en la que te andas cayendo una y otra vez, que te hace perder la esperanza incluso de que Cristo te ama, que te hace sentir de que Dios se ha dado por vencido contigo. Pero hoy vas a escuchar un testimonio de que Dios nunca se da por vencido contigo. Hay un versículo que me encanta, creo que ya te lo he comentado en otros podcasts, que dice, está en 1 Corintios 13, pero esta es otra versión que me gusta, que dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Y quién es amor? Es Dios. Y si el amor nunca pierde la fe, Dios tampoco ha perdido la fe en ti. Es por eso que hoy le quiero dar la bienvenida a este podcast por primera vez a nuestro querido Pastor Limber. Pastor Limber, bienvenido. Número uno, le agradezco que se haya tomado los minutos, el tiempo de estar aquí con nosotros, acompañándonos en A Corazón Abierto. Sé que tiene horas de viaje y seguro está muy agotado en este momento, pero creo que Dios ha preparado este escenario y que Dios también le va a dar la fuerza para poder compartir con nosotros. Quiero que tal vez empecemos a decir cómo está, cómo se ha sentido, cómo se siente aquí en Cochabamba, cuáles son sus ánimos, pastor. Amén, hermana Annelies. Buenas tardes. En principio agradecer a Dios, ¿no? Por este espacio, por este tiempo. Es Dios que tiene todas las cosas bajo control. Así es. Entonces, darle gracias a Dios, a nuestras autoridades también, saludarles, que ellos siempre nos guían. Y bueno, estar en Cochabamba siempre ha sido un gozo. Amén. Cochabamba, ¿a qué no atrae? Así. ¿Verdad? Pero estamos con una expectativa también, que estamos con un anhelo de que Dios, haga la obra, ¿no? En cada uno de nosotros. Y somos parte nosotros de eso. Así que, me siento bien, estoy agradecido a Dios. Acaba de a entrar los al jóvenes. quirófano, ¿eh? Sí. Acaba de entrar al quirófano. Amén. Amén. Pastor, quiero arrancar con esta pregunta que dice, si tuviera que presentarse sin mencionar su rol como pastor, sin títulos, sin logros, ¿quién diría que es hoy Limber Arauco? Sin
sin nada. Ujú. Yo diría que soy un hijo de Dios Amén. y que le sirvo al Señor. Pero más que eso, un rescatado. Amén. Un rescatado de las tinieblas que me ha llevado a su luz admirable. Eso somos para el Señor. ¡Wow! Qué lindo, pastor. Creo que estamos empezando con el pie derecho. Amén. Pastor, quisiera que nos cuente un poquito sobre tal vez algunos recuerdos que tiene de su infancia. Yo le comentaba detrás de cámara si es que tal vez había nacido o no en un hogar cristiano, cómo fue su niñez, su adolescencia, su entorno familiar, porque eso es importante. Son esos primeros años los que nos moldean a las personas que somos hoy, ya cuando somos adultos. Y quiero que nos cuente un poquito de ese contexto que tal vez casi nadie conoce. Amén, amén, hermana. Bueno, nosotros como familia, en realidad soy de Oruro, ¿no? Soy de Oruro, pero no netamente de Oruro. Es de un centro minero. Okay. Soy nacido en un centro minero, con una familia muy acésima al catolicismo, como es en los centros mineros. No hay una iglesia cristiana. Okay. Ellos adoran al tío de la mina, ¿no? Ellos adoran a eso. Hemos crecido en ese contexto. Pero mis padres siempre han sido padres, como podemos decir, responsables. Okay. Nos daban la comida. No me quejo. Eran padres que nunca nos han hecho faltar nada. Pero que faltaba ahí Cristo. Pero ellos nos llevaban a la iglesia católica. A la misa. Ahí, a la misa. Y tenía un abuelito que era tan amante del catolicismo que nos enseñaba, ¿no? Vimos desde muy pequeños cómo él les ofendía, ¿no? Les decía que evangelista y cosas. A los cristianos. A los cristianos, los que caminaban por ahí, los que tocaban las puertas, los que predicaban por ahí. Y él decía, con ellos no. Entonces nosotros crecimos con ese concepto, pero sí una familia que era una familia completa, no hubo divorcio, no hubo nada de esas cosas, pero crecimos en ese ambiente. Teníamos ese recuerdo de papá que se transformaba cuando ingería bebidas alcohólicas, ¿no? Se transformaba y para nosotros eso era terrible, ¿no? Pero era nuestro padre que le pasaba eso y era bonito nuevamente. Y gracias a Dios, mire, yo puedo decir que mi madre hoy es cristiana, mi padre dejó este mundo, pero con Cristo. Amén. Y mis hermanos están en camino. Amén. Gracias al Señor, hermana Annalisa. Amén, amén. Pastor, ya que usted nos comenta sobre este tema de que tal vez nació en una familia muy tradicional, podemos decir, en este sentido de la palabra, de una familia de hoy en día, podemos decir. Amén. Religiosa, especialmente en el contexto latinoamericano, donde casi todos se identifican con la religión católica. Amén. Religiosa, pero no con principios y valores en el sentido de cristianos, ¿no? No con nada de eso, como usted dice, con un padre alcohólico, tal vez no vivir situaciones de violencia, de cosas terribles, pero lo que uno vive hoy en día, y a lo largo de muchos episodios hemos escuchado casi siempre la misma historia. Amén. Pero cuéntenos un poco sobre su adolescencia. Ya cuando es más grande, cuando uno deja de ser niño, deja de ser inocente y empieza a abrirse un poquito más al mundo. Amén. Bueno, como todo padre, queremos que nuestros hijos se superen. Si mi padre era minero, entonces él decía, yo quiero que sean profesionales. Para eso estoy trabajando. En realidad era un padre que anhelaba, diremos, que su familia creciera, prosperara, igual que mi madre. Entonces, en ese tiempo, en las minas, no había, o la forma de estudio no era buena, ¿no? Okay. Y entre ellos querían que nos superemos y nos vinimos a Oruro, a la ciudad, a cargo de mi abuelita.
¿no? Entonces yo, mi hermano mayor, entonces los primeros que van a ir a Oruro, quiero que salgan en Oruro, quiero que estudien en Oruro, y yo voy a estar trabajando aquí con buenas, decía, con buena expectativa, todo eso. Pero al no estar a nuestro lado, al tener solamente a nuestra abuelita, que era una abuelita, pero de las abuelitas, de esas abuelitas que decían, no, aquí la salida es a las 6 tienes que estar. Ajá. La comida es a las 12 tienes que estar. Ellas, pero nosotros como que estábamos creciendo en la adolescencia, era muy fácil en como que mentir, engañar y todo eso, ¿no? Ella nos amaba, por eso hacía eso. Nos amaba tanto que a veces con lágrimas y todo nos explicaba. No era cristiana, pero tenía valores muy fuertes de educación, de disciplina, de todo eso. Pero nos explicaba con todo eso. Pero ella se daba cuenta cuando nos veía. Se daba cuenta, así, nos veía y decía, no, estás mal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Y uno cuando ya empieza, como dices, de la adolescencia es otro. Por eso, como cuando los padres tenemos hijos adolescentes, ya como que ese es el factor de cuidado más. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Entonces yo me doy cuenta, no tenía padre en casa, ni madre. Una abuelita que era estricta, amadora, pero que podíamos engañarle. Claro. Tenía exámenes. Se podían salir con la suya. Podíamos salir con y yo explicaba. Pero ella no, ¿cómo se llama? No se tragaba fácilmente las cosas. Entonces, pero en ese lapso, una ciudad, a muy distinto de un centro minero, era una ciudad con todo lo que es una ciudad, con prosperidad, trabajo, tal vez buen estudio, universidades, todo eso, pero al otro lado, vicios, pandillas. La perdición era más grande. Todo eso. Entonces empezó desde mi adolescencia, ya en el nivel, antes era nivel intermedio, primario, intermedio y medio. En intermedio hasta en tercero intermedio, ya como que uno tenía por lo menos 13, 14 años. Y ahí empezó. Entonces empecé primero a mi familia a ver algunas cosas, pero no tan así. Pero en el colegio donde ya empezaban, mire, yo te hablo casi de 30 y tantos años. Wow. 35 años, casi. Wow. Calculé. Más, tal vez, pero en ese tiempo había la droga. Había el vicio, había el licor, había las pandillas. Que alguien hoy me dice a veces, no, pero ese tiempo no. Había. ¿Por qué? Porque traían a los colegios. Estamos hablando de hace 35 años atrás. Ojo. 35. ¿Y en Bolivia? En Bolivia. Un país que, bueno, que siempre se ha caracterizado por quedarse un poquito atrás, ¿no? Lamentablemente, pero wow, qué tremendo eso. No, era y cuando empecé ese tiempo a ver todo eso, yo no conocía, pero traían ahí y yo, como el adolescente, hay que tener mucho cuidado. Y tenemos que estar encima de ellos, orando mucho, pero yo no tenía ese respaldo. Claro, y el adolescente es curioso de naturaleza. Curioso, sí. Y empezamos a ver eso y listo, a ver cómo es. Y cómo es esto. Y empecé a caer ahí en la drogadicción. En 15 años. 15 años. Se empieza con poco, como dicen, ¿no? Se empieza con lo más suave, dice. Y en ese tiempo, después que estábamos, ya apareció del gobierno incluso un programa que se llamaba Seamos. Seamos, sistema de antidrogas, algo así. Seamos. Porque antes no conocía a la gente. Hoy, gracias a Dios, conocen y tienen estadios de recaudos. Hay luchas en los colegios, pero ese tiempo no. Claro. Pero había. Wow. Pero mire cómo empezó uno, no, tranquilo, esto como que no es nada, decía. No es nada. Crecimos con eso. Y bueno, esa fue mi parte de la adolescencia donde salí bachiller, ¿no? Salí bachiller con todo eso, con todo lo que incluía eso. Imagínense, ya saliendo bachiller, tal vez mi familia no sabía, mis padres no sabían.
Mi abuelita, sí. Y una viejita casi de 60, 70 años o más, tal vez, que en ese tiempo era. Ella sabía, ella te veía a los ojos y te decía, estás mal. Uno puede llamar, decir, no, estás mal. Estás mal. ¿Qué tienes? ¿Has tomado? No, estás mal. Me abrazaba y me decía, deja eso. Mis papás sabían. No sabían ellos. Porque ellos venían de ¿por qué? visita. No porque querían ellos, querían que nos superemos. Claro. Querían que Las salgamos. intenciones eran buenas. Eran buenísimas. Pero no contaban con la adolescencia. Claro. No contaban con que el joven es curioso, como dices. Exacto. Y me metí en eso. Tenía mi hermano mayor. No estaba en eso. Pero él me veía, pero no me decía nada. Pero no era mi papá. Claro. No, pero alguna vez me decía no. Pero a eso salimos de ahí, pero con todo ya contaminados con eso. Y eso te lleva a otras cosas. Eso te lleva a muchas cosas. Y es triste. No es una vida como que, no, mira cómo está gozando. No es así. Entonces esa etapa de jóvenes pasa, de la adolescencia. Si alguien es anclado por el enemigo, por el engaño, en ese tiempo, ya como si no hay alguien que les rescate, va a seguir. Y eso pasó conmigo. Entonces, era un buen estudiante, todo lo que queramos. Tenía muchas cosas por hacer. Y mi padre me decía, ya, métete a la universidad. Me metí, pero ya encima, con todo ese peso. Ya llevaba ese tipo de dependencia de las sustancias encima. Ya, y eso fue ascendiendo. Okay. Fue ascendiendo, pero mi padre seguía mandando la economía, estudien. Y yo estudié, estudié arquitectura, no terminé, estudié otra carrera, estudié antropología, estudié economía, pero ¿cómo uno va a poder si está en eso? Claro. Alguien me dice, no, pero se puede, pero no sirve. Claro. Entonces, esto, y al final le dije, papá, no, estoy engañando, no estoy estudiando. Porque no podía estudiar. Porque no puede estudiar. Porque, claro, las sustancias habían tomado control de su vida. Las amistades. Uno no puede estudiar en ese sentido, o sea, sacarse buenas notas, continuar con las tareas, porque, seamos sinceros, la universidad es un entorno muy exigente. Para el que quiere hacerlo bien, la universidad es un entorno muy exigente. Y con ese tipo de amistades, porque supongo que no era usted solo, supongo que también las personas que lo rodeaban eran personas ancladas a ese tipo de vida, ese tipo de mundo, que seamos honestos, dime con quién andas, te diré quién eres. Y aunque uno quiera salir y ponerse las pilas, como decimos aquí, y hacer las cosas bien, vienen los amigos y que vamos y que hagamos y que ven y uno así no puede. Exactamente, hermana. Como que te haces un grupo. Exacto. Un grupo de los que hacen esas cosas. Ellos son tus amigos, porque consiguen, hacen todo eso. Ya los otros ya no son de importancia. Entonces, cuando uno está en eso, solo Cristo nos salva. Solo Amén. Cristo nos puede sacar. Pero no termina ahí. Esto avanza. Avanza a tal extremo que quedas como una prisión. Okay. Y el que me está escuchando sabe de qué estoy hablando. Sí. Ya empezó a esto, ya como que luego eres dependiente, ya no dependes de tus padres. Aunque sigues tal vez viviendo en la casa, porque tus padres tienen esperanza de que ese hijo que tengo va a ser un día un profesional, no va a ser como yo, ese hijo va a ser, hay que darle la oportunidad. Qué lindo es tener padres así. Entonces nunca me echaron de la casa, aunque tenían toda la razón. Yo llevaba maldición allí. Ellos se vinieron de las minas y ahí no me echaron, me dijeron, hijo, ya, no importa, no estudies, pero estudia alguna carrera corta. Haz esto. Hasta que un día descubrieron todo
Mi madre casi entró en colapso. Me dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? Yo pensé que me iban a echar fuera, porque yo tengo hermanos, somos 5 hermanos. Gracias a Dios todos no están en esos caminos. Amén. Pero yo pensé que me decían, mira qué ejemplo está dando allá afuera. Tenían toda la razón, yo ya estaba por alistarme, también era grande, ya tenía un poco de edad, pero no, ellos me tuvieron ahí, este cuarto va a seguir, tenemos la esperanza, pero ya no hagas lo mismo. Uno empieza a sentir y dice, no, si mi papá ha confiado en mí, mi mamá confió, lo he decepcionado, no sirvo para nada, estoy en esto. Y los que me escuchan saben, el drogadito no quiere ser drogadito. No quiere. No quiere. El alcohólico no quiere ser drogadito. Alcohol y droga son primos. Señor los reprenda. Amén. Y ahí estaba más y más y más, metido más en otras cosas. Y como que ya esto requiere de dinero, porque nadie te regala. Sí. Porque nadie, por eso es los que saben y los papás que de repente están escuchando, esto empieza de casa, a tomar una cosa, a tomar otra cosa, y a tomar otra cosa y otra cosa. Y a veces ni siquiera piensas que estás haciendo daño a tu familia. Entonces, con tal de que tú tengas la sustancia y estás ahí. Pero eso cada día más uno como que está ahí entre la pared y dice, no, tengo que salir. Cuanto más ya no eres nada, empiezas a hacer otras cosas, a delinquir, a robar de otras partes, a meterte con esas personas que hacen esas cosas. ¿Y por qué? Porque tienes plata. Entonces, cuando ya te sientes totalmente metido en eso, dices, no, ya no quiero estar en este mundo. Esto no me aprovecha en nada. Papá tenía la esperanza de verme tal vez un profesional. Y él, aunque grande, me decía, hijo, yo te voy a hacer estudiar. Estudia. No tienes todavía edad. Mira cuántos años tienes. Estudia. Cuando uno piensa todo eso, uno dice, no. Y en el medio de ese meollo ves gente que más te quiere meter y a veces más las cosas, y empieza uno a decir, no sirvo para nada. Pero mira, esa abuelita que tenía, ella era sabia, podemos decir sabio en sus valores. Es que un anciano es sabio. Es sabio, es sabio. Y ella me decía, hijo, cuando estés en alguna circunstancia terrible, nunca trates de matarte. Porque solo los cobardes se matan. ¡Wow! Eso es, nunca. Wow. Tal vez te va a ir mal, pero nunca. Porque el cobarde se mata, pero el valiente sigue. No conocía la Biblia, no sabía. Entonces ella me dice, sigue. Y llegó un día ya estaba al tope. Tenía hasta pisé carceletas y tantas cosas. Ya como que estaba ahí terrible. Saqué y dije, es hora de ya no vivir. Porque ¿qué sentido tiene mi vida? No tiene ningún sentido. Es más, si no estoy aquí, ya mis padres no van a llorar, ya no va a haber de quién va a ver dónde está el INVER, si está en un hospital, si está en una cárcel. No, claro. Yo voy a darle paz a mí y voy a darme paz a ellos. Entré decidido con todo eso, casi de sobredosis. Y cuando estaba a punto de hacer eso, yo creo que fue Dios. Amén. Pero escuché esa voz que me decía mi abuelita, solo los cobardes se matan. Wow. Y cuando, solo los cobardes. Y como que entró algo, pero yo no soy cobarde. Yo he hecho tantas cosas y puedo hacer muchas cosas. Eso me detuvo. Al muy poco tiempo, ya el Señor intervino en mi vida. Amén. Sí, hermana. Eso fue tan, ¿cómo se llama? Yo creo que si ella hubiera conocido la Biblia, me hubiera dicho,
el evangelio es para valientes. Pero Sí. escuché eso y empezó, Mm, empezó, em- empecé a buscar soluciones. Empecé de repente a frecuentar a algún médico, a buscar Alcohólicos Anónimos, a buscar alguna cosa, pero ninguna de estas cosas daban resultado. Intentó cambiar con sus fuerzas. Exactamente. Ujú. Con mis fuerzas trataba de ese día, no voy a hacer, mire, por ejemplo, cuando uno se abstiene, cuando uno es alcohólico, se abstiene, puede durar 1, 2 días, 3 días, 4 días con su fuerza. Luego viene con más fuerza eso y empiezas a ahogarte nuevamente en eso, en la droga, en los licores. Sí, Es cierto que no terrible. es fácil. Yo he visto algunos casos en los que hasta la gente les da ataques de pánico, de ansiedad por la dependencia que han generado de esas sustancias. Y es Sí, por eso que tienen que ir a centros de rehabilitación con especialistas que les ayuden, porque a veces ni la voluntad propia es suficiente. no es suficiente. Tienes razón, no es suficiente. A los alcohólicos cuando tienen no consumen y quieren salir les da como dice, un ataque de pánico. Y ellos ven cosas que no existen, Exacto, ¿no? exacto. Que le estén persiguiendo. Yo Mm, tenía un amigo que estaba y quería salir, por eso yo te digo con toda certeza que ningún alcohólico quiere ser alcohólico, que ningún drogadicto quiere ser drogadicto. ujú, Y él decía, tenemos que salir de esto. mm, Nos propondremos, es nuestra fuerza. Y nos y 3 días estábamos ahí y él venía y él veía. Él estaba más metido en el alcohol, ujú. ya consumía otras cosas. Y él decía, están bajando las arañas y esto. Y yo, ¿dónde? Estás mal. Wow. ¿Dónde? Ujú, Entonces, tienen esos ataques de pánico. Y mire, cuando empecé, todos me hablaban, algunos se acercaban. Yo me acuerdo qué lindo es evangelizar. Me acuerdo de una hermana, de una señora, de una ancianita. Las ancianitas que queridas son en la iglesia. amén. Y cuando estaba yendo yo por la calle, estaba yendo, bueno, a comprar esa sustancia. Y me encontré con y estaba dándole la mano. Y cuando la ancianita mete su mano, Dios te bendiga, me dice. Yo no le estaba dando la mano a ella, pero ella detectó. Y Dios te bendiga. Y un folleto ahí. Oh, Y me dio el folleto. wow. Léelo. Yo me asusté. Yo me asusté y dije, uy, ya. Entonces me puse al bolsillo con respeto a la ancianita. Mm, Me puse al bolsillo, me fui, le encontré y llegué a mi casa. Lo primero que fue que leí ese folletito. Yo siempre estoy contigo. wow, Y gloria a hablaba nuestro Dios. Señor. Yo decía, Señor, tú estás conmigo. ¿Por qué? Pero entonces me pasa esto. ¿Por qué Mm, estoy así? mm, Un folleto. Me sacó lágrimas cuando yo no era convertido. Si tú me hablas, Dios, ¿por qué estoy así? ujú, Esa fue mi primera experiencia. Traté de buscar una iglesia cristiana. Traté de ir a una iglesia cristiana, pero no me parecía. ¿Por qué? Porque no estaba libre, claro. porque estaba en el mundo. Ujú. No me parecía que lo que cantaba, me parecía esto y me salía. Yo me acuerdo una vez, cuando era ese tiempo de mi adolescencia, en vacaciones siempre iba a de mis padres, Ujú, a estar un mes, así, a acompañarlos. ujú, Y me acuerdo en ese tiempo, el fin de año, había fiestas y todo eso. Si yo estaba en un lugar y la fiesta era en otro lugar y empieza a granizar. Y yo digo, ¿qué hago ahora? ¿Dónde me meto? Y estaba abierta una iglesia cristiana. Wow. Estaba abriendo una iglesia cristiana. Y cuando yo digo, mejor es entrar que mojarme. Entré a la iglesia. Por eso, qué bueno es cuando alguien está en la puerta. Es la carta de presentación y te recibe. Que Dios aunque no te conozca, te sonríe y te dice, bienvenido, pasa, por favor.
Y con ese, ¿cómo no voy a pasar? No me ha dicho, no, a ver, ¿por qué es de mí? No me dijo, pasa. Aunque estaba lloviendo, yo por la lluvia le dije, gracias. Ajá. Me entré y ahí vi, hoy lo que tenemos, todo esto es una gracia del Señor, un poder de Dios. Era un bombito con panderos. Pero no sé si será mi imaginación, pero yo creo que cada hermano que me veía me sonreía. El pandero que estaba tocando me sonreía. El que estaba tocando el bombo me sonreía. Yo decía, ay, ¿por qué me están sonriendo? Y tocaba, hermano, así es. Cuando esa fue otra de mis experiencias cuando no era cristiano. Y eso como que queda, ¿no? Entré a la iglesia cristiana evangélica y era la única iglesia ahí. Poco a poco Dios acercándolo con esas cuerdas de amor que habla la palabra. Aleluya. Y ese fue ahí una de las experiencias, pero cuando ya empecé como que a querer tener una solución, un día estaba viendo, o sea, estaba en mi patio y en mi patio estaba botada una Biblia que es de los Gedeones. Nuevo Testamento. Que Dios bendiga a los Gedeones. Amén. Y cuando alzo esa Biblia, ves, por una esquina estaba mordida por el peso. Yo digo, ¿cómo lo van a morder? Esta Biblia es sagrada. Sagrada, pero nunca lo había leído. nunca lo había. Pero lo puse en mi caso y diciendo, voy a leerlo porque, bueno, es sagrada. Entonces fui en los momentos de descanso, cuando estaba sin el coche, entonces leía. Lo que me impactó es su introducción de los Gedeones. Ahí dice, esto es la mente de Dios y el que lo practica es santo. Y tiene bonita introducción. Yo soy santo, yo quiero ser sabio, yo quiero ser santo. Y esta es la brújula y el callado. Esto te va a revelar lo que... yo dije, esto quería y empecé a leerlo, hermana Annalise. Empecé a leerlo y empezó el Señor a hablarme. Y empecé como que a entender. En la iglesia donde iba, los santos y todo eso, iba porque, bueno, papá, mamá me llevaban. Nunca había entendido por qué iba ahí. Nunca había entendido qué significaban esas estatuas. Nunca había entendido. Pero leí la Biblia y entendí, porque hablaba de Cristo, los 4 evangelios. Como que empecé a dejar todo. Lo que antes no podía vivir sin eso, era hoy fácil para mí. Yo decía, no, estoy bien, no necesito eso. Y venía otro, no necesito eso, estoy bien. Ya estoy tanto tiempo sin estoy bien. Esto me va a dejar. ¿Sabe qué es lo que hice? Fui a la iglesia católica. Y en la catedral tenía una sobrina pequeña y me la llevaba a ella. Vamos a la iglesia porque la Biblia dice que Cristo nos va a salvar. Vamos. Pero me fui a la iglesia equivocada. Me fui a la catedral y ahí a mi lado había una persona que estaba durmiendo porque se había tomado día antes y otra persona, sin ofender, con todo el respeto. Sí. Pero yo decía, yo no siento, pero cuando leo la Biblia me quebranto, lloro y no quiero, ya no me gusta hacer lo malo. Entonces, ¿qué hago? Capté radios, qué bendición las radios. Una bendición. Tal vez uno dice, no, nadie escucha, no. Dios nos guía a eso. Amén. Y escuché una radio, escuché y decía, a ver, voy a escuchar. Y otro canal, escuché también un canal. Y veía otro canal, a ver, voy a comprar. ¿Qué será? Y veía mucha multitud en el canal y decía, se están haciendo, creo que son enemigos, parece ellos. Pero bueno, voy a ir, estaba yendo. Y cuando uno de esos días decido hablar con el cura, decido hablar con el sacerdote decido, voy a su oficina y le digo a su secretaria, quiero hablar con el señor sacerdote. Y me dice, ya, un momentito, entra, un momentito, por favor. El momentito se volvió media hora, 1 hora. Yo seguía tranquilo porque quería hablar. Entonces sale y me dice,
hoy no vamos a poder atenderlo el día de mañana. Mm. El día de mañana. ¿Y a qué hora? Yo creo que a las 8, por ahí, venga. Pero yo decía no. Intenté con el cura, hoy voy a intentar con el pastor. Bueno, Voy a ir a pues, buscar una de esas iglesias. Voy a ir a buscar esas iglesias y de repente ellos tengan la verdad. Ya como que Dios, como dice usted, estaba tratando. dirigir. Lo más importante es que yo ya no sentía eso. Eso no se dio, no pude ir a visitar, pero en el lapso, hermana, en el lapso de eso, el Señor empezó a tratar más mi corazón. Más leía, hasta que un día entra, yo ya no estaba consumiendo, era increíble, Dios es increíble, Amén. Dios es poderoso. Entra uno de esos amigos, entre comillas, y me invita, porque era un amigo de tiempo, no podía rechazarle, pero una vez que me había invitado él, empecé, ¿cómo se llama? A sentirme mal. Okay. Esa convicción de pecado que le pone a uno el Sí, Espíritu esa Santo. convicción de pecado. Y dije, ¿qué he hecho? Y le eché de mi auto. Le dije, hermano, aquí te dejo. No puedo estar contigo. Esto es, no. Ya se dijo, pues, protestante se salió. Y yo en ese trayecto, hermana, en el trayecto, yo decía, Señor, perdóname. Nuevamente no quiero. Ya estaba como, podemos decir, limpio, bien, pero me faltaba la iglesia, me faltaba la palabra, me faltaba todo. Y en ese momento, en mi interior, hermana, se parte algo. Yo sentí, ¡pum!, como que se dividió algo. Y digo, ¿qué estoy sintiendo? Y cuando empiezo a transpirar, y yo le seguía diciendo al Señor porque leía la palabra, Claro. porque había leído en la palabra que Él es nuestro socorro, que Él ha venido a salvarnos. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Y yo quería poner una radio para que me ministre, para que me hable. Y no había, no encontraba. Y más, me empecé a transpirar y como que a convulsionar. Wow. Y decía, Señor, me estoy volviendo loco. Ese hombre, ¿qué me habrá dado? O sea, esa era mi idea. ¿Qué me habrá dado? Seguro averiguado que ya no consumo y él me ha dado algo fuerte y que yo estoy mal. Voy a ir a un médico. Pero lo que se partió en mi corazón, en mi interior, fue algo que no entendía. Entonces, o es mi imaginación. ¿Qué hago? Fui, ¿cómo se llama? Fui buscando una iglesia cristiana. Busqué una iglesia cristiana. Yo sabía, como era taxista, sabía en dónde había iglesias cristianas. Claro. Sabía cerrado. Fui porque ya no podía ni conducir. Porque algo en mí se estaba como que convulsionando. Decía, y encontré al lado de una iglesia cristiana una iglesia católica. Mire, voy a seguir hablando con todo el respeto. Pero entré. Porque estaba abierta. Tenemos que abrir todos los días. Amén. Sí. Y cuando entro ahí con todas las ganas de que me van a ayudar, porque estaba mal. Yo no sabía, yo no entendía. Lo único que le decía en mi interior era, Señor, ayúdame. Yo necesito ayúdame. Ya había escuchado algunas prédicas en la tele, en la radio, la Biblia, que yo la Biblia lo agarraba así y lo ponía así, Señor, esta es tu palabra, esta es tu... Y cuando entro, me vieron, pensaron que estaba borracho, pensaron que estaba ebrio. Y cuando se acerca uno, me dice, sí, por favor, dígame. Yo le digo, por favor, ayúdeme. Y en esa parte, cuando se acerca la persona, yo le digo, ayúdeme más fuerte. Ayúdeme. Y ellos dijeron, no, está ebrio. Sáquenlo. Y yo digo,
ya, no importa, si no me quieren ayudar, me voy. En ese momento, en mi mente había muchas cosas. Mi tío es de una secta. Yo digo, o la secta, o esa voy. Y como ninguna iglesia está abierta, o al médico, me voy al hospital y que me encierren, porque me siento mal. Parece que me voy a morir. Entonces, hermano, cuando veo, dije, estaba yendo y justo había una iglesia que tenía una radio también. Pero esa iglesia estaba cerrada, pero la radio estaba abierta, así como aquí. Como aquí. Y me bajo del auto, no podía conducir ya. Y le miro al hermano que estaba yendo. Le digo, hermano, ayúdame. Él como que tenía interés todavía. Y me mira, sí, hermano, dígame que le puedo ayudar. Algo me está pasando. No entiendo. Mi Biblia estaba en mi mano. Yo he leído esta Biblia y sé que hay un Dios. Dice que nos ayuda. Por favor, ayúdeme. Y el hermano me mira y me dice, sí, puedes pasar. Era una gradita. Y cuando al medio de pasar el hermano me dice, pero pasa, hermano. Y empezó a salir una voz de mi interior. Una voz que no era mía. Y yo más preocupado, digo, me estoy volviendo loco. No es así. Y el hermano se asusta. Se asusta. Si me está escuchando todavía, hermano. Pero él dice, y toma la decisión de llamar a otros hermanos. Abre la radio y dice, pase. Y como que alejadito de mí. Yo estaba tan monstruoso, o sea, no sé, pero pase, tome asiento. Y llama al pastor. Pastor, yo le escucho. Pero hermano, diga, usted ayúdeme. Y había otros hermanos. Era así, una radio como esta. Y había otros hermanos. Y cuando empiezo a pedirles ayuda, yo empiezo a cambiar de voz. Yo he tenido miedo, hermana. Miedo. Para mí, la locura había llegado a mi vida. Tanta sustancia, tanto licor. Yo decía, creo que es lo justo. Pero esto yo creo que Dios me va a ayudar. Y empezaron a venir otros hermanos y otros hermanos. Y empezaron a orar. Yo escuchaba y ¡pam! Llega el pastor. Y empieza a hablarme y me dice, ven, ¿qué te llamas? Así. Y yo, sí, ¿qué te está pasando? Sí, pastor, yo leí la Biblia. Yo tengo una Biblia. O sea, la Biblia para mí era tesoro. Esta es la Biblia. Pastor, yo leí la Biblia. Yo estaba en esto. Pero sé que Dios me ha ayudado. Puede ayudar a cualquiera, ¿sí, verdad? Sí, hermano, puede. Ya vamos a orar. Sea. Y empezó a orar. En medio de la oración, empecé a sentir más que yo no era. Imagínate. Y decía, Señor, ayúdame. Yo no sé lo que tengo, pero hoy quiero ser libre. Hoy quiero que tú, Señor, me ayudes. Hoy que tú, Señor, hagas. Y cuanto más le decía, y el pastor me decía, vas a repetir conmigo esta oración. Y yo le decía, sí, claro, sí. ¿Has recibido a Cristo? Yo le decía, no sabía yo, pero yo creía en Cristo. Ya sabía que Él decía. Y sí, le decía, sí, sí, yo tengo a Cristo, pero ya para mí ya tenía. ¿Has hecho la confesión? No, reciba. Y me haces repetir, Señor, este día me arrepiento en el nombre, y empezó mi lengua como a encogerse. Santo Dios. No podía repetir Jesús. Y decía, en el nombre, repita, hermano. Es que no puedo, le decía. Podía hablar otro, pero Jesús no. Y no puede. Y me dice, el pastor me dice, hay que orar, hermano, el Señor le quiere libertad. Y empiezo cuando empieza a poder gritar. Yo me asusté, dije, Señor, en tus manos estoy. Amén. Empezaron a orar más
Pero ¿sabe dónde sentí más? Yo sentí unos pasos como, no sé, como de una película, es pop, dentro de mí. Ah, Y yo decía, ¿quién es? Empecé y era una hermana, no tan mayor, pero señora que ya. Y empezó, era así, el segundo piso, había como un pasillo. ujú. Era del segundo, ni siquiera aquí. Todos están orando, pero aquí estaba el pastor y la hermana allí. Y desde arriba, ella empieza a decir, en el nombre de Jesús. Fueron como ondas, hermana. Eso es lo que dijo ella, en todo mi ser. Wow. Y yo dije, ¿por qué estoy sintiendo eso? Yo como lo estaba observando, y nuevamente en el nombre de Jesús, fuera. Empecé a convulsionar con la silla. Y ese momento me caí. Y vino el pastor y la hermana más. Oraron por mi vida y sentí como una calor. Pero ya no había esa cosa en mi vida. Wow. Amén. Y como que el Señor me había libertado. Aleluya. Me siento, ¿sabe qué, hermana? Yo no quería salir de ahí. No quería salir. Yo quería quedarme ahí. No, me siento bien. Si salgo allá, tal vez de nuevo voy a sentir esa cosa. Yo no quiero. Y los hermanos me hablaban todo eso y me decían, bueno, mañana ven a la iglesia. Tenemos que cesar. Y la hermana, yo me doy cuenta a veces cuando uno está tan lleno de Dios. No estoy diciendo, no, los pastores son hombres de Dios. Ujú. Tienen al Señor. Cuando oran, se prenden diablos. Pero una hermana que no era pastora, que no era nada, yo sentí como en ella estaba el Señor. Amén. Y, hermana, por eso no me esperen a los pastores. Amén. Oren, se prendan al Amén. diablo en el nombre del Señor. Y cuando me fui a mi casa pensando, pero libre, usted sabe cuando uno es libre. Bueno, yo sé. Es el mejor sentimiento del mundo. Es tan hermoso. Y decía, estoy libre. Estaba leyendo, casi no dormí y leía la palabra. Aquí estás, Señor, aquí estás. Y cuando al día siguiente me despierto y le dije, Señor, y vino el adversario y dije, hoy voy a ir a la iglesia. Me invitaron a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Pasó todo el día, pero con luchas. El enemigo no va a querer soltarnos fácil. Y va a querer seguir queriendo hacer las cosas. Pero Dios está ahí para destruir la obras del diablo. Amén. Y cuando empezó en la nochecita, a las 7 era el culto, fui en el auto y algo me decía, no entres. No, era solamente una emoción. No, tú no más. Di la vuelta, 5 vueltas, manzano. Entro, no entro. Al final dije, no, entro. Amén. Levanté, me parqué ahí, entré, era un cine. Tenían 2 puertas, uno al hall y lo demás al cine, ¿no? Ajá. En eso, ¿cómo se llama? La primera puerta. Amén. Sentí la presencia de Dios. Amén. Qué hermoso. Yo no sabía qué era, ¿sabe? Solo lloraba. Algo como, no sé, una lluvia espiritual. Entré la primera puerta, vino el ujier, bienvenido, hermano, y me puse a llorar. Yo solo fui. Me puse a llorar. Entré la segunda puerta. Era mucho más. Amén.
Y empecé solamente todo el culto, hermana. Todo el culto. Wow. No paraba de llorar. Y vino la ujier. Qué bueno, qué lindo es cuando hay ujieres atentos, y que los hay en todas las iglesias. Me dio una servilleta, hermano. ¿Le puedo ayudar en algo? Yo le veía con gozo, ¿no? Le decía, estoy bien. Todo. Ahí el pastor me reconoció. Me senté unos 15 minutos y el pastor dijo, hoy alguien quiere recibir a Cristo en su corazón. Mi mano se levantó como automáticamente porque yo quería recibir al Señor. Ujú. Y yo no me acuerdo mucho cómo fui ese pasillo. Aparecí postrado en el altar y recibiéndole al Señor. Amén. Hermana, Dios es fiel. Así es. Dios no quiere vernos en un estado como el enemigo nos quiere ver. Así es. Por eso es tan... Yo cada vez, yo desde ese momento empecé a ir a los amigos, a predicarles. Algunos están en la iglesia. Y con decirle que yo también hacía trabajos tan sucios ahí, me fui hasta esas casas, les hablé del Señor. Y empezaron a decir, yo necesitaba de eso. Yo quería, ¿por qué? Porque tú me dices lo que siento. Iván, hermana, como dice usted, no somos nosotros. No, Es Dios. es Dios. Es Dios que solo quiere utilizarnos. Amén. Empecé, hermano, a ir, a conocer más. No quería salir de la iglesia, quería hacer lo que sea. Lo que sea. Porque, bueno, lo que nunca me ha dado nadie, el Señor me estaba dando. Amén. En esos meses, como le dije, en esos meses, bien, porque no lo hacía para que me vean, trabajaba bien, en mi casa estaba y mis padres, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me sentaron. ¿Y qué pasó? Te No. levantas temprano, haces tu cuarto, trabajas bien, estás bien, con otro semblante. Y fue el momento para decirles. Les senté a los dos, a mi madre primero. Mamá, estoy yendo a una iglesia cristiana. Cristo me salvó. Perdóname por todas tus lágrimas. Perdóname porque no soy nada. Pero hoy he conocido a Cristo. Quiero que también tú lo conozcas. ¿Y sabe qué me dio mi madre? Yo estaba orando por ti. Oh, amén. Aunque no me crees, yo te estaba yendo. Cuando había una carpa que caminaba por ahí, yo iba a esa carpa. Y cuando decían, ¿quiénes quieren orar por sus hijos? Yo iba. Me alegro, hijo. Yo te voy a acompañar. Amén. Y ese día empezó a todo. Domingo, martes, jueves, hasta el curso de jóvenes. Todos nos íbamos. ¿Por qué? Porque había gozo en nuestros corazones. Amén. Y estábamos ahí, estoy mi mamita, que todavía vive, es cristiana firme, está ahí en los caminos del Señor. Ella es la primerita que me acompañó. Mi padre me escuchó, me dijo, hijo, bien, pero yo no. Yo no. Yo soy, ya sabes, hacíamos competencia. Él se iba tempranito a su iglesia y nosotros, como a veces eran las 9 el culto, y él venía. Yo ya he ido a la iglesia con su rosario. Con su rosario, hace unas palmitas, ¿no? Sí. Ya, vamos, tras la puerta le ponía. Y hacía, bueno, pero sabiamente, con la ayuda del Señor, oramos para que también mi padre, pero como algunos de repente dicen, no, ¿por qué no se convierte? 3 años y más esperamos. ¿Por qué? Ahora me agarró y me dijo, ahora sí, he entendido. Ahora he entendido. Pensé que era tu emoción. Pensé que te has emocionado, pero he entendido ahora, mira, te veo trabajar, te veo lindo, participas con nosotros, estás con nosotros, traes unas cositas, esto todo. Ahora sí. Hijo, ese día domingo era, ¿puedo ir con ustedes?
Aleluya, amén. Hermana, vaya de mi copiloto, adolescente. Y nos fuimos, y mi abuelita iba, mi mamá, y a mi papá, mi sobrina, todo el auto casi completo. Y cuando ese día escuchó, yo no le dije, papá, anda a recibir. Yo dije, a ver, Señor, tócale. Amén. Llamaron y digo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Sin que yo le diga, salió. Amén. Y empezó a buscarle al Señor, a dejar todas las cosas, a poder estar ahí en el Señor. Y bueno, ahí el Señor trató con toda la familia. Así, hermana Analicia, Wow. Dios es fiel y maravilloso. Pastor, nos quedan tan solo minutos para culminar este episodio, pero no me gustaría terminar este episodio sin que nos cuente así brevemente la segunda parte de su testimonio, porque es cierto, Dios liberta. Yo Amén. veo en usted la historia del Gadareno, pero en el siglo XXI. Cuando Dios liberó a ese hombre no se quedó quieto, callado, escondido. Corrió a predicar la palabra de Dios, de aquel que un día le había hecho libre. Pero a veces creemos que Dios liberta solo una vez y nada más. Y ya no te puedes equivocar más. Cristo te salvó, ahora tienes que vivir una vida de perfección y no te puedes equivocar, y porque Dios ya no te va a perdonar, porque Dios ya no te va a volver a restaurar, a sanar, a libertar. Porque ahora ya le conoces, porque ahora ya sabes, y se ha metido esta mentira muchas veces en la mente de la gente, que es del enemigo. El Señor los reprenda. Amén. Que los separan de los caminos del evangelio porque no se sienten dignos. Usted me comentó que, imagínese la obra maravillosa que Dios estaba haciendo en su vida, pero usted me comentó que llega un momento de prosperidad en el negocio, porque el hijo de Dios, Dios lo prospera, Dios prospera un hijo de Dios. El Señor es así, Dios paga bien. Amén. Y no pidiendo nada a cambio. Pero a veces esa abundancia nos hace olvidarnos de aquel que nos dio la abundancia. Amén. Y nos olvidamos y empezamos a poner prioridades en nuestras vidas y nos distraemos. Ahora, usted me había comentado que en ese distraerse, enfocarse en otras cosas, volvieron estas sombras del pasado. Amén. Y uno vuelve a tropezar en esa piedra. ¿Qué es lo que pasa? Amén. Sí, va a ser un poco difícil en poco tiempo, pero haré lo posible. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Mire, hermana, como le iba comentando, fue tan glorioso eso es lo que hizo el Señor en mi vida, que a veces uno piensa que, por eso siempre hablamos, siempre decimos, mantente firme. Uh-huh. Lee, busca, haz. No es porque queremos que nos obedezca. No, la Biblia mismo habla de eso. Que esté firme, mire que no caiga. Si yo hubiera entendido ese tiempo, mire bien, que primero hay que buscar las cosas de Dios antes que las cosas materiales. Uh-huh. Y otra cosa iba a de ser. Me casé. Ahí empieza casi la segunda parte. Claro. Me casé con mi esposita, Miriam Campos. Como te contaba, hoy, gloria al Señor, están orando muchos hermanos. Pero yo cuando la vi, yo sabía que ella iba a ser mi esposa. No la conocía, ¿no? Alguna hermana me dijo, hermano, me dijo, mire, hay una hermana que está debatiendo alguna pregunta bíblica, ¿no? Y como que yo me gustaba estudiar la palabra. Uh-huh. Y usted tiene, a ver, hermano, defienda la iglesia, uh-huh. Porque era ya de otra iglesia, uh-huh. Era del movimiento. Uh-huh. y yo era de otra iglesia, y entonces le voy y me presentan. Pero antes de hablarle, yo la veo como es bella, bonita, una agraciada. Y cuando me acerco todavía, su voz más, dice, no, ella es. Mire, puede ser pero yo estaba seguro de que ella era mi esposa. Claro, se casó en la iglesia, me de casé acuerdo a la voluntad de Dios. Exactamente, ¿no?
Y cuando empecé, le conocí, me casé con ella y empezó ya la segunda etapa. Que mire, hermana, no le he contado a muchos, pero nuestros pastores conocen, nuestros pastores oficiales, supervisores, ellos conocen mi testimonio, mi trayectoria, ¿no? Entonces, pero mucha gente no. Ajá. La segunda etapa, hermana, me caso y Dios nos bendice. Dios nos bendice. Mire, en el mundo yo no he sido nada. Era taxista. Y me caso y empezamos a tener un trabajo que el pastor Ramiro también conoce de ese trabajo, Ajá, computadoras, claro, institutos y todo eso. Nos bendice, pero algo propio ya de nosotros. Claro, entonces nos bendice, sí, nos prospera. Y ahí es como que empiezo a descuidarme. Empiezo a descuidarme como que... con los afanes del mundo. Exactamente, los afanes del mundo y los negocios que no tenemos que estar ahí. Entonces empiezo a descuidarme y a eso viene una situación muy delicada en mi familia, en mi hogar. Y con eso más, y no estaba bien, ¡pum!, de nuevo. Empecé a decir, ¿pero por qué? Y tantas cosas. Aunque recibía consejos de los pastores, aunque estaba congregando, pero congregando así porque, bueno, tengo que congregar. Por cumplir. Por cumplir. Entonces, tenía buenos consejeros, buenos pastores, pero yo estaba mal. Entonces empecé y recuerden, mis amados hermanos, que el diablo no se va a quedar conforme cuando alguno es salvo. No se va a quedar conforme, no te va a ver, no, el que se quede, no va a seguir. Exacto, fuerza. Con más fuerza, ten en cuenta esto. Y eso es lo que me aconteció. Empecé, mire, a este destito, yo decía, no, esto no va a pasar nada, porque mire, yo tranquilo, soy cristiano, voy a la iglesia, todo eso. Y empezó peor, terrible. Y mi esposita es testigo, mire, por primera vez le cuento esto. Ella es testigo de todo. Y mi hogar empezó, perdimos negocio, perdimos casi todo. Y la palabra se cumple. 7 peores. No, perdón, peor, sí. Tenía un hogar que Sí, mire, hermana, mi esposa es una mujer de Dios. Amén, sí. Ella nunca se dio por vencida. Amén. Nunca. Amén. Nunca dijo, ya, que se vaya o que. No, nunca. Amén. Yo me acuerdo una de esas veces. Estaba llegando con todo mal. Y tipo 4 de la mañana, ella estaba arrodillada en la cama. Ahí. Wow. Y dije, ¿qué va a decir? No yo, el diablo, ¿no? ¿Qué va a decir? Y empezó a orar por mí. Ese hombre que me has dado, Señor. Yo te he pedido. El padre de mis hijos. Yo te he pedido. Señor, ¿por qué he permitido esto? Pero levántale ahora. Wow. Vuélvelo nuevamente. Amén. Uy, hermana, yo venía con tantas ganas de otras cosas que eso al escuchar me quebranté así como estaba. No hay peor hombre, hermana, que cuando uno conociendo a Dios, nuevamente haya vuelto a lo mismo. Uno no sabe qué hacer. Dice, no, esto tiene que terminar. Pero aún más el enemigo empieza a trabajar en tu vida y en tantas cosas. Pero ahí Dios nunca nos ha dejado. Amén. Dios, yo le veía a mi esposita como quisiera que esté ella acá, pero ella seguía y me decía, Dios te va a hacer, estamos orando, vamos a verla. Aunque hermana, tener al lado un hombre que nos interesa ya por la casa, que es irresponsable, que
todo lo que gana es para otras cosas. Que hay violencia aún. Yo creo que no anta nadie. Así es. Pero ella siguió. Y como mi madre ya era cristiana, dijo, Dios te va a sacar. Dios te va a levantar. Y había 2 que estaban orando por mí. Luego de eso se enteraron nuestras autoridades. No era pastor, no era un hermano. Y me recomendaban, hijo, esto es así, tienes que dejarlo, esforzarte, hay una hora. Ese momento me quebrantaba, pero la fuerza de la otra era más. Claro. Dios salva, como la primera vez me salvó sin nada. Le clamé y me libertó. Yo le reclamaba eso, Señor, haz lo mismo. Pero ahora era otro el trato de Dios. Así es. Otro el trato de Dios. Pero su misericordia no ha cambiado. Amén. Y uno de esos, cuando ya estaba al tope, ya casi todo, y a punto de ir a otros lados y tantas cosas, viene el pastor. Toda mi familia sabía, la familia de mi esposa. Les hice llorar tanto que decía, no, debe ser un sueño. Todo lo que he sentido, todo lo que he hecho, sueño. No va a pasar nada. Y traté de dejarle a mi esposa con todo y irme así, donde sea. Pero Dios no permitió eso. Que todavía tenía una familia que me decía, hay esperanza. Pero que me decía, el Señor, yo estoy contigo. Amén. Y empecé. Un día vino, como ellos ya sabían, conocían, y me dijo, hay un centro de rehabilitación. Y yo, no, te van a encerrar, yo no quiero. Yo voy a salir solo por mí. Pero si no puedes, mira cómo estás. Pastor Ramiro me dijo, pastor, hay un hermano Limber, ahí allá por tu bien, haz el intento. Y cuando empecé a decirle, sí, está bien, ya, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, vamos. Y me llevó allá con mis padres, todos sabían. Me llevó allá y empecé los primeros días era terrible. Estás encerrado, estás como en una cárcel, pero por tu propia voluntad. Entonces no podías salirte y decir, entonces vinieron los pensamientos. Pasó un mes y dije, no, me voy. No puedo estar aquí. Era un centro de rehabilitación cristiana, hermano. Un centro de rehabilitación donde la terapia no son pastillas, no es cambio de sangre, es cristocéntrico. Amén. Como yo conocía la palabra, solo como me faltaba un poco ahí. Yo decía, aún eso, conociendo, porque no, el Señor, igual voy a orar, igual. No es lo mismo. Amén. Es otro trato del Señor. Amén. Y cuando un día decía, voy a ir, y Dios me habló a través de la Biblia. Cuando estaba decidido a irme, decir, no, yo voy a luchar, ya estoy ya he olvidado todo. Y el Señor me dijo, como a José le dijo, esa parte leí, pero el Señor habló a mi corazón y me dijo, no te trajo Ramiro, no te mandó tu papá, no te mandó tu esposa. Yo te traje. Qué hermoso. Ese fue el momento donde entendí la misericordia de Dios. Qué hermoso. Ese fue el momento donde, Señor, tú me has hablado. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Empecé, hermana, como nunca a buscarle. Como nunca a buscarle. Estaba tal vez contra mi voluntad, no lo sé, pero empecé a buscarle como nunca ahí en el centro. Empecé a levantarme de mañanita, oraba, todo lo que decían ahí hacía, que me fortalecí. Y Dios nuevamente sentí ese grande amor. Amén. Y un día llegaron el pastor Mario, tu papá, el pastor Enrique, el pastor Ramiro, creo. Ya estaba cambiado. Y me decían yo les decía, ahora sí cambié, pastor, perdónenme. Les fallé también a ustedes, les fallé a mi familia, pero de aquí voy a salir en victoria. Amén. Y empecé, hermana, más
ahí ya como que empecé un poco ya a tener el aprecio de muchos y me decía alguien, tú vas a ser pastor. Y él decía, no, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser un hermano que ayude, que haga las cosas de cualquier manera, pero yo no. Mire cómo le fallé al Señor. Y ahí empezaron a ministrar, Dios estaba siempre contigo. Mi hermana, yo entiendo ahora los dos procesos, pero ¿qué puedo decirles? ¿Que está bien? No. ¿Que nos está viendo? Mantente firme. Amén. Mantente fiel a Dios. No creas que yo me gozo, no. Dios me dio una oportunidad, Dios me libró de muchas cosas. Amén. Pero tú que estás estudiando, tú que estás escuchando, viendo, mantente firme en los caminos de Cristo. Amén. Llénate de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Lo que los pastores nos dicen no es para que tú digas, no. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que predican los pastores. Joven, jovencita, mantente firme. Nunca retrocedas. Tu testimonio sea así. Dios me salvó y desde ahí estamos bien con Dios. Amén. Hermana, Dios es fiel. Qué hermoso. Y es que yo sabía que se tenía que contar esta parte. Bueno, más que yo, Dios sabía. Wow, pastor, creo que es tan cierto cuando la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Él es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades. Es cierto, cada vez es más difícil. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha jamás. Pastor, le agradezco su participación en este programa. Sé y lo creo con todo mi corazón que va a ser de una bendición. Que lo que el enemigo quiso utilizar para destruirlo y sepultar su ministerio, Dios lo está utilizando para ganar muchas más almas todavía, para la gloria de Él. Amén. Gracias, pastor. Amén, hermana Annalise. Gracias a usted. Siempre oramos por una juventud, porque sabemos que en esa época, en ese tiempo, ahí son más vulnerables. Sí. Yo tengo mis hijos y yo entiendo mucho más. Pasándole todo lo que he pasado, oro por ellos y oro por esta juventud como usted, que está sirviéndole al Señor. Sigan adelante. Amén. Sean esa generación, como dice, de fuego, una generación con propósito, Amén. una generación que cambie todo esto y que digan un día, Señor, nos salvó y aquí estamos, siguiendo. Y esos niños que nos siguen, ustedes también le estarán enseñando. Amén. Gracias, hermana Annalise, y gracias al Señor. Amén. Y gracias, pastor, y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. No me cabe dudas de que ha sido de bendición para tu vida. Si estás en lágrimas en este momento, no te culpo. Porque tal vez nuestra lucha no es contra las sustancias, tal vez sí, tal vez no, pero todos luchamos con algo. Todos tenemos una piedra, un talón de Aquiles, un aguijón, como le decía Pablo. Pero la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Has sido llamado a ser más que vencedor, no un cobarde, más que vencedor. Esa es tu identidad que Dios te recuerda hoy. Eres más que vencedor, pero por medio de aquel que murió en la cruz por ti. En tus fuerzas, en mis fuerzas, no vamos a poder, nunca lo vamos a lograr, pero en las fuerzas de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y créeme, que no es que Jesús y el diablo están jugando a las fuercitas a ver quién gana. Jesús ya le pisó Amén. la cabeza al enemigo en la cruz, Señor. hace miles de años atrás. El enemigo ya está derrotado. Amén. Él ya está vencido. Sí, Señor. Por lo tanto, no hay nada que el enemigo, no hay potestad, no hay hueste, no hay adicción más grande que el poder de Dios. Y no hay fuerza más grande en este mundo que el amor. Y el amor es Dios. Que Dios te bendiga, te espero en el siguiente episodio, no te lo vayas a perder. Y ánimo, sigue adelante porque la lucha no ha terminado. Chao, chao.
A corazón abierto. La libertad de ser genuino.